La mañana del 25 de diciembre de 1929 fue muy fría. La nieve cubría gran parte del inhóspito paraje rural de Germantown, en el condado de Forsyth, Carolina del Norte. El ambiente le daba un aspecto de postal. Todas las chimeneas de las pocas casas que había emanaban humo, señal de que dentro había familias calentándose y disfrutando la Navidad. Una de ellas era la casa de los Lawson, una familia que constaba del padre, Charles, la madre, Fanny, y sus 7 hijos. En la cocina se encontraba Mary, la hija mayor de 17 años. Se había levantado primero que todos para preparar el típico panque de frutas para toda la familia. El hogar olía a leña quemada, madera y el reconfortante aroma de la mantequilla, el azúcar y la vainilla proveniente de la preparación de Mary. Ese día, Charles le encomendó a Arthur, su hijo varón mayor de 16 años, ir al pueblo a comprar municiones para sus escopetas de caza. Esa tarde irían por conejos. Arthur aceptó el encargo y se dirigió a la tienda de siempre, donde consiguió lo que su padre le había pedido y regresó a casa, sin tener la menor idea de lo que le esperaba. Lo primero que vio fue un rastro de sangre que lo guió al interior del granero, donde encontró los cuerpos de sus hermanas Carrie y Mabel, de 12 y 7 años respectivamente. La sangre contrastaba de manera espeluznante con la blancura de la nieve, y pudo notar que las niñas tenían heridas de disparo y golpes en la cabeza. Con miedo, se dirigió con rapidez a la casa. En la entrada lo esperaba el cadáver de su madre, también con heridas de bala, y en el interior encontraría los de sus hermanos, James y Raymond, de 4 y 2 años. Por último, la menor de las hijas, la pequeña Mary Lou de tan solo 4 meses de edad, estaba en su cuna, muerta. Alguien le había machacado la cabeza a golpes. En un par de horas, la casa de los Lawson se llenó de policías y curiosos, y mientras Arthur le daba su declaración a un oficial, escucharon un disparo a la distancia. Arthur había escuchado cientos de veces aquella detonación. Se trataba del rifle de caza de su padre, y el sonido venía del interior del bosque. Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Este será el último episodio del año. Estoy por tomarme un descanso de unas cuantas semanas, y por descanso me refiero a que estaré preparando nuevas cosas para ti. Quiero agradecerte por un 2024 increíble. Este año el proyecto creció muchísimo, llegando incluso al puesto número 9 de los 50 podcasts de ficción más escuchados en Spotify. Ya somos más de 11,000 personas en esta plataforma, más de 3,000 en YouTube, más de 2,000 en Instagram y más de 1,000 en TikTok. Muchas gracias por formar parte de esta audiencia, por sintonizar mi contenido y por apoyar lo que hago. Navidad es una época complicada para mí. Personalmente no es mi favorita, y este año estuvo lleno de dificultades, pero también de cosas maravillosas. Por un lado, la muerte reclamó a varias personas cercanas en mi vida. Por otro, logré cosas importantes, como empezar a monetizar mi contenido y visitar países con los que siempre soñé. Hay por lo menos 10,000 personas escuchando el podcast cada semana. No puedo imaginar la cantidad de historias que hay entre ustedes y todo lo que han vivido. A mí también me invade el vacío en estas fiestas, el dolor por los tiempos que se fueron y el miedo por los que vendrán. Pero me reconforta hacerte compañía. No voy a abandonarte durante las próximas semanas. Planeo resubir algunos de los primeros episodios, los cuales estoy seguro que la gran mayoría de ustedes aún no escucha, y son buenas historias. Por ahora, y por última vez en 2024, te invito a que me sigas en Spotify y califiques el podcast con 5 estrellas. Déjame un comentario con tu opinión, me encanta leerlos. En la descripción te dejo los enlaces a mis perfiles de Instagram y TikTok. Por allá nos vemos. No es mucho lo que se sabe acerca de la familia Lawson, pero a la fecha es uno de los casos de asesinatos más intrigantes, sobre todo porque se desconoce de manera oficial cuál fue el motivo.
No hay mucha información acerca de Charles Davis Lawson, pero se sabe que nació en 1886 en el estado de Carolina del Norte. Sus padres, sus hermanos y él eran granjeros, sembraban tabaco. La familia de Charles era de recursos muy limitados, el tipo de campesinos que rentaban la tierra que trabajaban. Una enorme desventaja, ya que cada año debían rendir un porcentaje de sus ganancias a los dueños. Este estilo de vida rara vez permitía el progreso financiero de las familias, ya que nada regulaba el costo por la renta de las tierras y los hacendados podían incrementarlo cuanto quisieran. La vida era dura. Cuando las cosechas no eran buenas o sus ventas eran bajas, se veían terriblemente afectados, lo que devenía en una nutrición muy escasa para todos, además de una severa ausencia de educación para los niños. Esta información puede ser relevante, ya que muchos teorizan que estas circunstancias pudieron interferir o afectar el desarrollo del pequeño Charles, cosa que causaría sus futuras acciones. En fin, en el año de 1911, Charles conoce a Fanny Manring, una mujer joven, hija también de granjeros, con la que Charles contraería matrimonio y tendrían un total de 8 hijos. En 1918, Charles se mudó con sus hermanos, su esposa y sus hijos a Germantown, donde siguiendo la tradición familiar, rentaron con mucho esfuerzo algunos acres para sembrar tabaco. La vida para los niños en aquella época no era muy distinta a la de sus padres. Apenas tenían edad suficiente para sostener una herramienta, se les asignaban tareas en el campo. En el año 1920, el tercer hijo del matrimonio Lawson, William, de tan solo 6 años, contrajo una extraña enfermedad de la que no se recuperó. No se sabe con exactitud qué enfermedad era, pero algunos teorizan que se trataba de tifoidea o tuberculosis, muy común en aquella época. El caso es que el pequeño William falleció. A pesar de que aquello fue una tragedia, los Lawson no tenían mucho tiempo para lamentar la muerte de su hijo. Las parcelas no iban a trabajarse solas. Encima, en aquel tiempo, la tasa de mortalidad infantil era muchísimo más alta, por lo que aquellos sucesos estaban bastante normalizados. Para el año 1927, el duro esfuerzo de la familia Lawson por fin rendía frutos, y lograron ahorrar suficiente dinero para comprar un terreno en Brook Cove Road, en la misma zona rural de Germantown. Charles y Fanny se mudaron a su nueva granja con sus entonces 6 hijos, Mary, Arthur, Carrie, Mabel, James y Raymond. La vida mejoró mucho para los Lawson. Eran de las pocas familias que habían logrado ascender en la escalera social, y si bien no pertenecían a la élite, eran considerados como personas pudientes. Lamentablemente, menos de 2 años más tarde, todo aquello terminaría. En agosto de 1929 nació su última hija, a quien llamaron Mary Lou. Para ese entonces, de acuerdo con algunos testimonios, el comportamiento de Charles había cambiado. Su estado mental se mostraba deteriorado y errático. No se sabe exactamente por qué, pero no se le atribuye a la edad, ya que entonces contaba con 43 años. La Navidad estaba cerca, y unos días antes de Nochebuena, Charles le propuso a su esposa que deseaba que se hicieran un retrato familiar. Sacarse una foto hoy en día no es para nada como era hace 100 años. En ese entonces era todo un suceso. Según leí, por aquellos días hacerse un retrato representaba para una familia lo mismo que hoy sería un viaje a Disneyland, algo muy costoso que requería mucha anticipación y la reserva de un estudio. Y bueno, en el pasado la familia no hubiera podido ni soñar con aquello, pero los tiempos habían cambiado y ahora podían costearlo. Hicieron entonces los preparativos, contrataron los servicios de un fotógrafo y el día acordado fueron al pueblo para hacerse el retrato, el cual por cierto le da la portada a este episodio. En él se puede observar a la familia entera, desde los padres hasta la más pequeña de los hijos, Mary Lou, quien es sostenida en brazos por su madre, Fanny. Te recomiendo observarla bien, ya que la imagen es el precedente de una tragedia escalofriante. Los días pasaron con relativa normalidad.
únicamente ensombrecidos por el extraño comportamiento que Charles había tenido los últimos meses, cada vez más huraño y taciturno. La mañana del miércoles 25 de diciembre de 1929 fue fría. El invierno se cernía sobre Germantown y la nieve cubría todo lo que la vista alcanzaba. Aquel día, Mary, la hija mayor de los Lawson, despertó temprano para ir a la cocina a preparar un panqué de frutas y pasas. Charles le había ordenado a Arthur ir al pueblo por municiones para cazar. Carrie y Mabel, las hijas de en medio, pidieron permiso a sus padres para ir a visitar la casa de sus tíos. Recordemos que los hermanos de Charles vivían en la misma zona. Así, las niñas salieron de casa y emprendieron el camino. Sin embargo, su padre, sabiendo sus planes, se adelantó a esperar dentro del granero familiar, el sitio donde almacenaban las cosechas, y es que era inevitable pasar frente a él para salir de la propiedad. Ahí, Charles aguardó con su rifle, y cuando vio a sus hijas pasar, disparó. No se sabe cuál fue la primera en caer, pero ambas recibieron un disparo por la espalda. Posterior a eso, salió del granero y remató a las niñas de 12 y 7 años a golpes con su rifle. Luego arrastró los cuerpos al interior del granero, donde las colocó con las manos cruzadas sobre el pecho y les puso una piedra bajo la cabeza a modo de almohada. Charles entonces recargó su rifle y caminó de regreso a la casa. En el porche encontró a su esposa, quien posiblemente iba saliendo alertada por el par de disparos que escuchó. No tuvo tiempo siquiera de preguntar por qué, cuando su esposo le apuntó y disparó en las entrañas. Fanny cayó estrepitosamente frente a la entrada de la casa. Dando una zancada, esquivó el cuerpo de su esposa y entró. Adentro, Mary estaba gritando de horror cuando vio lo ocurrido. Su padre detonó el arma una vez más. James y Raymond, de 4 y 2 años, se dieron cuenta de lo que estaba pasando e intentaron escapar mientras su padre recargaba el rifle. James cargó con mucho esfuerzo a su hermano menor y se apresuró para encontrar un sitio donde ocultarse. Sin embargo, Charles los encontró con facilidad y también les disparó. Por último, fue a la habitación matrimonial, donde la pequeña Mary Lou, de 4 meses, estaba en su cuna. Charles golpeó fuertemente el cráneo de la bebé con su arma hasta matarla. Cuando hubo acabado con la vida de todos, se dirigió al bosque, escopeta en mano, donde se sabe anduvo caminando en círculos por las siguientes 3 horas hasta que se quitó la vida. Aquel disparo fue el que Arthur y la policía escucharon provenir del bosque, y cuando se adentraron a investigar, encontraron el cuerpo de Charles junto a un árbol, el cual tenía varias pisadas ensangrentadas alrededor, como si hubiera estado dándole vueltas por un rato. En sus bolsillos se encontró un recibo de su granja, el cual tenía 2 frases inconclusas escritas por detrás. Una decía, "Los problemas pueden traer", y la otra decía, "Nadie a quien culpar". A la fecha, nadie sabe exactamente qué fue lo que hizo que este hombre asesinara a toda su familia menos a su hijo aquella mañana de Navidad, pero las teorías son diversas. El día del crimen, cuando familia y vecinos se juntaron en la escena, se mencionaron muchas cosas, como que Charles había sufrido un fuerte golpe en la cabeza semanas antes del incidente, lo que podía sugerir un posible trauma que se deterioró rápidamente, ocasionando la tragedia. Además, Charles había ido al doctor poco tiempo atrás por fuertes jaquecas. Este mismo médico, el Dr. Halbeck, fue el encargado de realizar la autopsia de su cuerpo y entregó el cerebro del asesino al centro médico John Hopkins en Baltimore para que fuera analizado. Fuera de que el órgano era un poco más pequeño que el promedio, no se encontró ninguna otra anomalía. Otra de las teorías es que Charles planeó el asesinato con semanas de anticipación. De alguna forma, eso explica por qué quiso tener un retrato con su familia. Hay quienes opinan que la razón por la que envió a Arthur al pueblo aquel día, convirtiéndolo en el único sobreviviente, es porque él era el único que sería capaz de hacerle frente y frustrar sus planes. Sin embargo, en el año 1990 surgiría una teoría aún más sombría.
En aquel año se publicó un libro llamado White Christmas, Bloody Christmas, Blanca Navidad, Sangrienta Navidad, en el que se relata la supuesta verdadera historia de este caso. Una de las hermanas de Charles, Stella Lawson, había sido entrevistada para este trabajo y reveló que había escuchado a su madre, Jerry Lawson, decir que Fanny le expresó su consternación respecto a una relación de incesto entre su esposo y su hija mayor, Mary. También se sabría que semanas antes de la Navidad de 1929, Mary le había confesado a una de sus mejores amigas, llamada Ella, que estaba embarazada de su papá, y que tanto él como su madre estaban enterados. Para muchos, la verdadera razón por la que Charles terminó con la vida de su familia fue para escapar del escarnio si aquella relación con su hija se hacía pública, o por los problemas que aquel supuesto embarazo traería, el rechazo y recelo de su esposa y la vergüenza de sus actos. Poco después de los asesinatos, uno de los hermanos de Charles decidió convertir aquella casa en una atracción turística. El interior se preservó tal como la policía lo encontró y funcionaba como una especie de museo. Incluso se exponía el panqué que Mary había horneado esa mañana en una vitrina de cristal. Arthur Lawson, el único sobreviviente, murió en 1945, a los 32 años, en un accidente de auto. Dejó una viuda y 4 hijos. Muchas gracias por escuchar este episodio. En verdad espero que lo hayas disfrutado. Te invito a que me cuentes en un comentario qué te pareció y que me digas desde dónde me escuchas. Aprecio mucho que te hayas quedado hasta este punto y que formes parte del público que alimenta este proyecto. Sin ti, esto no sería posible. El peso de la edad aumenta con cada año que pasa. Los anhelos del pasado se desvanecen con el olvido o la realización, pero al final, todo se convierte en un recuerdo. Donde sea que estés y sea lo que sea que estés viviendo, espero que pases unos días cálidos, en compañía o en solitario. Volveremos a reunirnos pronto. Yo soy Enrique Treviño. Felices fiestas.